Hoy leía un meme en Facebook que decía que alguien, y yo no sé si se estaba revelando o no, que decía que él se ponía en las manos de las leyes universales y no en las leyes del hombre. Y esto es algo que alguna vez hemos visto y tal, que bueno, había un pequeño matiz y tal, ¿no? Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Una vez más nos encontramos un miércoles. Hola, Felipe Lleras, ¿cómo estás? Hola Buenas Isa, muy tardes. bien. ¿Qué tal? Muchas buenas tardes a todos. Pues muy bien. ¿Qué tal Aquí por ahí por Chinchón? Bien, ¿no? Por Chinchón. bien, todo bien. Aquí marchando con los caballitos, con la naturaleza y disfrutando del día. Muy Un bien, día más. estupendo. Hola, Ana Villalobos. ¿Qué tal? Hola a todos, buenas noches. Todo muy bien, Isabel. Muy Bueno, bien. qué rico, ¿no? El podernos decir que muy bien de primeras y tal, ¿no? Qué Claro, maravilla. así es. Bueno, y tal, para eso estamos aquí dándole que te pego, ¿no? Para que Día muy tras bien, día. ¿no? Sí. Sí. Bueno, hola Jorge, ¿qué tal por México? Bien, muy bien, Isa, ya caluroso ahora. Ahora ya que nos cambió completamente el clima, ya 30 grados, calorcito rico. ¿Ah, Muy sí? bien, todo muy ¿Ah, bien por sí? acá. Sí, sí, ya se entró anticipadamente la primavera. Empezamos pronto por acá con el tema del calor y bienvenido sea. Estamos muy bien. Ha habido inviernos duros y tal, porque no, uy, es momentito aquí, no sé a quién le he dado, admitiendo. Muy bien, bueno, pues esto, vamos a continuar entonces, saludamos a todo el mundo desde las diferentes zonas en que venís a estar con nosotros, a todos y a cada uno bienvenidos. Hoy vamos a hacer un repaso, vamos a comenzar a hacer un repaso de las leyes universales. El otro día estuvimos hablando de destino, función, misión, propósito, intención. Y para quien no estuviera el otro día, el vídeo lo tenéis en YouTube, sería interesante porque así, bueno, pues va siguiendo uno el hilo de lo que vamos hablando, y ahí lo tenéis. Muy bien. Bueno, pues entonces esto había, voy a poner el PowerPoint, Jorge, que lo he estado mirando, Felipe. Y ahí hay una cosilla y tal que me decías, no nos metamos en este berenjenal. Qué mala Isa, soy. preguntan en el chat que si sabes algo de Mario. A Mario no le pudieron operar porque descubrieron que tenía una infección cuando le abrieron y no le pudieron quitar el tumor. Entonces ha estado hospitalizado con su infección y tal hasta que se le ha pasado y tal con antibiótico, y ahora se está recuperando y entonces van a tenerle que tratar con radioterapia, pero también está un poco débil, con lo cual, bueno, pues ahí está. Ya ha empezado en su proceso y me os manda a todos un abrazo, he hablado con él y bueno, pues ahí está con su ánimo y poniéndose en manos del universo, que es lo que estaba comentando con Jorge, Felipe y Ana entre nosotros, ¿no? De que lo que le contesté es que estamos todos en manos del universo, ¿no? Muy bien, muchas gracias por preguntar por él, le echamos de menos mucho y sobre todo cuando he visto esto, ¿verdad, Jorge? Porque decíamos que esto Sí, era sí, sí. territorio La de Mario, especialidad de ¿verdad? Mario. Sí, sí, sí. Además, lo hace tan bien y le encanta tanto esta parte que sí, definitivamente lo asociamos completamente con él. Ya, y entonces vamos a volver sobre esto cuando vuelva Mario, y sobre todo para que sepamos un poco esto, de qué consta nuestro ser, ¿no? De qué memorias hay, cuáles se disuelven a nuestro nacimiento, cuáles son creadas, cuáles no son creadas. Es muy interesante, es una parte muy bonita. Pero es una parte que requiere debate y requiere un cierto conocimiento, y Mario es nuestro especialista, con lo cual le vamos a esperar para hablar sobre estas memorias, que es muy interesante, ya insisto, y tal, que van a darle mucho sentido a todo lo que estamos viendo, pero que bueno, esto insistimos en que vamos a esperar un poquito y vamos a entrar con las leyes universales. Es decir, habíamos visto en la primera diapositiva
un momentito, perdón, porque me interesa poneros esta diapositiva, que son las leyes universales, la ley de la naturaleza, que es la que está en la base, la ley de la armonía y la ley de la correspondencia. Estas tres leyes son violables, es decir, se pueden violar, y entonces la ley de la evolución diseña las consecuencias de violarle en los diseños y en los diferentes escenarios es que nos vamos a ir encontrando para que aprendamos sobre leyes universales. Esto nos habla sobre todo de un momento pedagógico en el que está nuestra conciencia, en el que tenemos que aprender y por tanto somos correspondientes con que estas leyes de abajo forman parte de nuestro, vamos a decir, de nuestro plano de conciencia y de aprendizaje. Y luego tenemos, por eso dice en ascenso, ¿no? Y luego tenemos unas leyes de las que no hablamos en su día, que son leyes, bueno, que también requieren, bueno, pues el estudio y concentración y poner foco, en vez de definiciones rápidas, que son leyes inviolables, que son la ley de la polaridad, la de la manifestación y la del amor, que es la cumbre de todas las leyes. Entonces es muy interesante conocerlas, sobre todo es muy interesante conocer las leyes de la naturaleza, de la armonía, de la correspondencia y de la evolución, para que, bueno, pues empecemos a aprender y a saber en qué momento nos encontramos, por qué nos ocurre lo que nos ocurre, qué escenarios se nos manifiestan en función de qué, y entonces empezamos a verle un sentido. Es decir, las leyes universales nos vienen a traer que no estamos en un universo azaroso en que cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento, y que vamos vendidos completamente a un azar, además que incluso podemos darle tintes de amenazante, vengativo, es decir, unos azares terribles que nos han provocado a todos muchísima ansiedad, porque esto por supuesto no nos lo han contado, pero es una información que quitará muchísima ansiedad, o por lo menos nosotros tenemos la experiencia que nos ha quitado pues una media tonelada de ansiedad. Porque además en el desarrollo personal uno incluso pues puede tener momentos de ansiedad, ¿no? Y entonces esto es descansar más tranquilos, o por lo menos eso es lo que pretende esta información. Ojalá pueda tener su efecto, ¿no? Y entonces una de las máximas es que esto hay que verificarlo. ¿De acuerdo? Esto, una de las máximas, esto es que uno no se lo tiene que creer, sino lo tiene que verificar porque si no, no sirve para nada. Es decir, hay que verlas, hay que conocer las leyes, hay que ver lo que pasa y qué ley se ha violado, cuándo, cómo y qué para qué tiene el escenario que se me ha montado y qué tengo que aprender. Esa sería una actitud de estudiante de leyes como muy interesante, que es la que se recomienda. Parece que alguien tiene el micrófono abierto y pido por favor que se cierren. Necesitar para reactivar el audio. Vale, fenomenal. Y bueno, pues esto, vamos con la primera ley, que es la primera ley que vamos a estudiar, que es la ley de la naturaleza, que aparte de estos postulados que hemos sacado muy resumidos de todo un documento que, bueno, que habla sobre esta ley, ¿no? Pues entonces adelante, Felipe, porque me gustaría que pudieras tú hablar de esta ley, si te parece. Sí, claro, por supuestísimo. Pues es una ley que, como bien hemos dicho en sus días, y es la base de todo. Como se ve además en la pirámide, es la que está en la base y de aquí partimos. Y es fundamental y es tal vez con la que más nos vemos en el día a día. Es más, la cotidianidad, es la que todos los días estamos en el diario vivir. El que más, por decirlo entre comillas, más fácilmente podemos ver si estamos violando, no violando, cómo vamos, cómo no vamos, si fluimos, si no fluimos. Es un poco como ese baremo que nos marca la ley de la naturaleza, es como ese día a día. Y pues, a mí me gusta hablar mucho de ella también por lo que yo me dedico. Yo soy un apasionado y un amante de la naturaleza, y en la naturaleza y con los animales esta ley se aplica mucho. Entonces, por eso me gusta tanto, me apasiona tanto, y trato de aplicar todo lo que hago con los animales, lo que observo de ellos, traérmelo a la vida y cómo me sirva a mí. Entonces, para mí una palabra muy interesante que enmarca la ley de la naturaleza es el cómo voy fluyendo en la vida, el fluir. Si voy fluyendo o no voy fluyendo, si las cosas se me facilitan o se me complican, por decirlo de una manera, ponerle una Es pequeña mejor definición usarlos de si se me rápida. facilita. El fluir es o se me facilitan las cosas o se me complican las cosas cuando las estoy haciendo. En la naturaleza nos enseña que y la naturaleza como tal, sin el ego humano,
las cosas simplemente van, suceden y va para adelante. Y lo que no me sirve, a otra cosa mariposa. Eso es lo que hace la naturaleza. Evidentemente el ser humano tenemos más complicaciones, tenemos otras cosas sociales que no hay en la naturaleza y lo tenemos que aplicar. Pero sí hay que aprender, como digo, a tratar de buscar el camino de que sea lo fácil. Muchas veces nuestro ego somos cabezones y somos de tropezar en la misma piedra y de otra a lo mismo y otra vez a lo mismo, y ahí estamos contra la ley de la naturaleza. Porque sí, parece que hay, como... Felipe, parece que hay complicaciones de wifi, se te oye como un poco entrecortado. Yo quería añadir, a ver si se puede ajustar, yo quería añadir a lo que estás diciendo, que además son palabras un poco en las que confluyen no solamente a la ley de la naturaleza, que es por donde a uno le va bien o por donde uno de repente tropieza, ¿no? Yo quisiera que habláramos un poco de los códigos instintivos, que pudiéramos hablar del cuidado del cuerpo, del cuidado de los ritmos, del cuidado de la respiración, del cuidado del hacer de ejercicio y el ejercitar el cuerpo, tal y como los animales hacen sin pensar. Porque es la ley de la naturaleza y tal, le tiene sus códigos, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, el ego humano puede hacer que estemos continuamente violando la ley de la naturaleza, cosa que, por ejemplo, los neandertales no hacían. Pero ahora que me estoy metiendo un chute de neandertales y cromañones que hay en National Geographic, que por cierto lo recomiendo a todos, se les veía completamente en comunión con la naturaleza, ¿de acuerdo? O sea, es decir, violarían otras leyes o no, el caso es que se extinguieron, ¿no? Pero el cuidado del cuerpo y el cuidado de los ritmos, el cuidado de la parte instintiva es una de las partes que precisamente pueden tener la consecuencia de la enfermedad, pueden tener la consecuencia de la baja energía vital, depresiones, es decir, todas las cosas que ocurren en el cuerpo. Eso es lo que te quería añadir, Felipe. Sí, claro, es que para allá iba justamente, como están en estos, bien decías tú, resumidas puntualizaciones que hay en la diapositiva, que se enmarca un poco en eso que tú estás diciendo, y voy a ir un poco tocando una por una, aunque también de forma global y resumida. Y efectivamente, aquí la parte instintiva es la fundamental. Aquí es donde el instinto hay que tenerlo, como nosotros siempre decimos, tranquilito. Y entonces, para tener el instinto tranquilito desde la naturaleza, lo principal es lo que se llama instinto, observación, que tengo para estar vivo y que mi instinto esté tranquilo y relajado, que eso es lo que buscan los animales en la naturaleza, que es lo que yo estaba un poco ahora antes, que se escuchara mal diciendo que o vas o no vas, y ellos lo que buscan es ir bien y buscan en lo que se llama, en el término de la homeostasis, que es buscar el equilibrio. Y es aprender lo primero y básico y fundamental, y desde la etología lo podemos traer, que es lo que se llama el recurso primario de supervivencia, es la alimentación. Comencémonos a preguntar cómo me estoy alimentando. Y hay ritmos de alimentación. No en vano está bien desayunar a una hora, comer a otra hora, entre medias tomarse un poquito de una cosa, luego por la noche cenar suave y no comerse 80 kilos de carne antes de irse a dormir, todos esos ritmos que a veces uno cuando es joven, que una mamá o una abuela te lo dices qué pesadas son, tienen un sentido en la naturaleza. Y eso hace que el biorritmo y que la vida y que el cuerpo y el instinto relaje, el instinto esté tranquilo, el instinto diga, no pasa nada. Aquí nadie va a dar clases de dietética, no nos vamos a decir si está bien o no está bien ser vegano, vegetariano o comer carne. Cada quien, según su convicción de vida, haga lo que crea que tenga que hacer, sabiendo lo que tiene que hacer. Pero el que quiera ser vegetariano, vegano o comer carne, investiguen un poquito del tema, investiguen qué necesita el cuerpo humano, cómo está diseñado y qué alimentos. Y luego a mi cuerpo personal, qué le viene bien y qué le viene mal, qué le gusta, qué no le gusta, con qué se satura, con qué no se satura. Hay gente que le gusta la carne, pero un poquito de vez en cuando. Hay gente que sencillamente no le gusta, no por nada, sino simplemente porque no le gusta. En fin, hay cada uno. Es eso de la alimentación, el tema de la alimentación. Hay incluso personas que dicen que uno un poco es lo que come. Mucho. Es decir, que a partir de un momento y tal, sería muy interesante que pudiéramos prestar atención, ¿no? El tema de la salud es el tema de la ley de la naturaleza. En la naturaleza, la gran mayoría de cosas
cuando estudias etología, y aquí lo traemos a las leyes de la naturaleza y con lo que estamos hablando, gran base del estudio del comportamiento animal se basa en estudiar cómo obtiene el alimento y cómo se alimentan, y a partir de ahí aparecen una cantidad de conductas sociales, y si lo llevas al ser humano pasa exactamente igual. Nosotros a través del alimento tenemos un montón de conductas sociales, el comer con tu familia, el comer con amigos, aquí en te digo lo que es el tema social alrededor de un bar, una copa, de una caña, de unas tapas, etcétera. Todo eso genera mucho y es una parte, se hace instintivamente, es fundamental, y por eso hay que ponerle atención, y por eso hay que cada uno coja un ritmo saludable y que el que le venga bien a cada uno. Nosotros no jamás vamos a dar clases de lo que es comer bien o Y comer mal. pasarlo Eso bien. cada uno que lo haga y lo que le venga bien o le venga mal. Claro, y pasarlo bien mientras Sobre que uno lo todo hace. disfrutar la comida, que sea un gozar. Luego, otra parte fundamental para estar en la ley de la naturaleza es estar bien físicamente. Y físicamente también me da baremos de cómo estoy. Y yo siempre, y cuando hablábamos de la ley de la naturaleza al comienzo de estas charlas, yo siempre decía que cuando yo, mi adolescencia y mi juventud, que fui un trasto de 3 pares de cojones, yo vivía fracturado, yo me rompía los tobillos, las rodillas, las no sé qué. Yo me acuerdo que gente me decía que eso tiene que ver, pues lo que se llama psicosomático, que no era solamente que porque jugase voleibol. Y cuando estudié las leyes, comprender que mi cuerpo me hablaba de todo lo trasto que era, mi cuerpo a través de fracturas y yesos y escayolas, me hablaba. Lo que pasa es que evidentemente cuando se es adolescente... Parece de todas formas que en el cuerpo humano te dan unos 30 años de flexibilidad ósea y tal, ¿sabes? Para que te la pegues 1000 veces, ¿no? Pero... Y cuando se es adolescente, todo vale, y en ese momento vale decir que eso no es nada y que no importa, pero a medida que vas creciendo y que los huesos ya no te aguantan igual y que las recuperaciones ya no son igual porque el cuerpo va hablando, y antes te dabas un golpe y al otro día estabas haciendo cosas, ahora te pegas un golpe y te tiras una semana cojeando, el cuerpo está hablando. Escuchar el cuerpo, escuchar, si yo siempre lo he puesto el ejemplo de las gripes, cuando comienza la época de las gripes, que hay gente que es que parece que lo está buscando, y hay gente que le da, gente que no le da, y no es que no te dé o si te dé gripe, pero si te da gripe cada vez que sales a la calle, algo pasará. Escuchar al cuerpo, el cuerpo habla, y hay que hacer ejercicio, hay que ejercitar el cuerpo, cada uno a su manera. Al que le venga bien salir a correr, que corra, al que le venga bien hacer yoga, que haga yoga, a los que nos viene bien la naturaleza y montar a caballo, montamos a caballo, cada quien, pero el cuerpo hay que moverlo, hay que ejercitarlo. Es una máquina que necesita grasa, y la grasa, el lubricante, es el ejercicio, que si lo sumamos a una buena alimentación y una buena hidratación, el instinto está tranquilito. ¿Por qué? Porque el instinto de conservación... Porque no te tiene que proteger. No protege, el instinto simplemente dice, vamos fluyendo, sí, esto va bien. Mira, no es tan grave la cosa. Luego ya los otros problemas ahora nos meteremos en ellos, pero si yo la máquina la tengo bien, pues las cosas el instinto por el inicio está tranquilito. Entonces es fundamental alimentación, hidratación es fundamental. Luego también viene lo que nos gusta a todos. Dime. No, decía que esto es la base de la salud mental. Es decir, mens sana in corpore sano, es decir, no podemos no tener mal humor, buen humor, no podemos, entonces vamos a afectar a nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo, si violamos la ley de la naturaleza en nuestro cuerpo, a partir de un límite en que, como tú dices, el cuerpo empieza a chillar, chilla a través de enfermedades y chilla a través de, como tú bien dices, accidentes, ¿no? Pero quería resaltarlo, esta es la base, luego a partir de ahí empieza todo lo demás, pero esta es la base, por aquí se empieza. Esto es como tener la máquina bien engrasada para que funcione. Luego ya cuando comience a funcionar, pues vendrán todos los caminos y todas las historias, pero de base tengo que tener una máquina bien engrasada, y la ley de la naturaleza en eso es clarísimo. Y cuando hablábamos al comienzo de que cómo me van las cosas, si viene o mal, de inicio no vamos a pensar qué camino es, ni nos vamos a meter en eso, pero por lo menos el camino que me venga, tener la máquina en buen estado. Y la máquina en buen estado es esto. Muy importante también los ciclos del sueño y del descanso. Eso es fundamental.
en la naturaleza, para que un animal tenga actividad, está en el reposo la actividad. O sea, el potencial de la actividad está en el descanso. Tú nunca vas a ver a un animal malgastar energía, jamás, jamás, porque malgastar energía es sinónimo de posibilidad de muerte. Porque si eres un ser presa y estás malgastando energía, cuando viene el depredador no tienes fuerzas para huir y te van a matar, te van a cazar. Y si eres un depredador y estás malgastando tu energía, cuando necesitas comer no vas a poder ir por la presa. Por lo tanto, el saber cuidar la energía vital es fundamental en la ley de la naturaleza, fundamental. Y es algo que además se insiste continuamente en todos los talleres que hemos estado haciendo sobre aceptología, sobre alquimia del pensamiento. Es decir, sin energía vital estamos fracasados. No, es mejor esperar al día siguiente y tal, porque podemos tomar decisiones imprudentes, es decir, que no están basadas en la salud, sino que están basadas en el agotamiento. Y hay una cosa que el ser humano se enreda mucho con el tiempo, y no hay tiempo, y no hay tiempo. Y yo entre más observo animales y me observación de los animales, y me sucede, y a tratar de ir por la vida lo más descargadito posible, con mis más y mis menos, como todo el mundo, es que hay tiempo para todo. Para todo hay tiempo. Y tú ves a una manada de caballos y tienen tiempo para todo, para jugar, para revolcarse, para dormir, para comer, para correr, para descansar, para todo tienen tiempo. Esto que dices es brutal, porque una de las cosas que a mí no se me había ocurrido es mejorar nuestra relación con el tiempo. Por favor, todo el día estamos peleando con el tiempo. Sí, porque además es lo que hay y tal, porque estar peleado con lo que hay y tal, ¿sabes? Y que no va a cambiar, por mucho que nos peleemos, pues no es interesante y se derrocha mucha energía. En la de no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, se derrocha muchísima energía. Y luego, hablando del tiempo, también reconciliarnos con la lluvia, con el frío, con el calor, es decir, no estar todo el día quejándonos del tiempo. Eso es lo que hablábamos antes de los ritmos de la naturaleza. Y si, tú y yo lo hemos hablado muchísimo de cómo utiliza la gente el clima para quejarse. Pero por favor, pero ¿cómo que te quejas atrás? Si es algo que además es lo que es, no hay nada más que hacer. Puede hacer uno bromas y tal, sabiendo que está haciendo uno bromas. Y a ver, y yo te digo una cosa, un ejemplo, hemos tenido un invierno súper pesado. De los inviernos más yo lo he disfrutado muchísimo. Y veo las maravillas del invierno. Hemos comido, el campo está espectacular, tengo comida para los caballos de sobra, todo es una maravilla. Ahora, tampoco no es malo, ha sido pesado para los que tenemos que estar en el campo cargando comida de animales, transportando cosas, el barro, la nieve, el agua, una semana, te cansas y puedes un momento decir, uy, qué pesado, pero ya está, un momento en que estás cansado y lo dices, pero no estoy todo el día quejándome del agua. Yo me encontraba con una persona en la basura, tirando la basura. Es que no soporto el frío, no lo soporto, decía, ¿no? Y yo la veía como que qué mensaje tan terrible le estaba trasladando a su cuerpo, ¿no? Claro. Porque el cuerpo está escuchando y tal, una desesperación, y entonces ¿qué hace el cuerpo en esos momentos? Y tal, más que volverse loco y tal, ¿sabes? Emocionalmente, que es lo único que puede hacer y tal, como reacción, ¿no? Porque el cuerpo está para protegernos, entonces sería muy interesante que le pudiéramos trasladar mensajes tranquilizadores, ¿no? Ya que tenemos además la posibilidad de hacerlo, ¿no? Es simplemente tener capacidad de adaptación y aprender a disfrutar de cada momento, y la lluvia es la lluvia y es momento de introyectar, de estar en casita. Los que tenemos chimenea aprendemos la chimenea, leemos y ya está. Ya vendrá el verano para estar de cañas y estar afuera, y entonces disfrutaremos del verano de las cañas. Y ya vendrán las diferentes cosas, pero disfrutemos cada momento y tendremos la queja es una violación de la ley de la naturaleza brutal, porque le pone al cuerpo en un estado instintivo muy, vamos a decir, inútil, no productivo, drena muchísima energía y viola también la siguiente ley, que es la de la naturaleza. Perdón, la de la armonía. Claro, ahí se coge de la mano con esa ley. Exactamente. Ahí es donde hace como el puente con la ley y comienza a no ver armonía, porque es que ya de inicio, de introducción, ya vas desubicado.
si estás todo el día peleando contra o cabreado, o cabreado. Claro, porque te cabreas o te distraes, como bien lo hemos dicho muchas veces y lo repetimos, por ir contra los elementos, contra el tiempo. El día tiene 24 horas y es que lo sabes, organízate para que te funcione. Eso es un tema de ritmos, es un tema de aceleramiento, sí. Ahí lo perdemos completamente en los acelerones y las ralentizaciones exageradas que hacemos y tal, ¿no? Que es poner al cuerpo también nuevamente en un estado de alerta. Y como dicen los en la India, no te preocupes que al final todo se soluciona. Y si no se ha solucionado, es que aún no es el final. Así que no suframos con las cosas. Bueno, de aquí pueden salir filosofías y tal, que bueno, a cada uno le sentará bien su refrán, supongo yo. Muchas gracias, Felipe. Vamos a seguir sobre esto. Hay una pregunta en el chat. Sí, adelante. Decía que si tener un accidente supone una violación de la ley de la naturaleza. Un accidente no es una causa, es una consecuencia. Entonces, esto habría que mirar qué es lo que ha ocurrido para que se dé un accidente. ¿Qué sentido tiene ese accidente? ¿Y qué te está enseñando ese accidente sobre ti? Suele ser la consecuencia de la violación de una ley, sí. Puede ser la naturaleza, generalmente suele ser la naturaleza, como decía Felipe y tal, ¿no? Nos enseñan a través de accidentes, ¿no? O bien porque nos hemos acelerado, porque no hemos estado atentos, la loca de la casa te impide que instintivamente escuches las señales que el cuerpo te da para no tener un accidente. Yo que he sido maestro de accidentes, llegué a la conclusión que es cuando me paso mucho tiempo fuera de equilibrio. Entonces la manera en que el universo me hace ir al equilibrio es poniéndome una prueba. En mi caso eran accidentes de huesos, que me he partido todos. Cada uno tiene los suyos. Yo hablo de los míos particulares y personales. Y aprendí esa lección y cuando analizo todas las veces que he tenido una fractura, hablo de fracturas gordas, cuando he tenido cosas gordas, y hago un análisis de verdad tratando de estarlo sin ego, es que en ese momento me he desequilibrado mucho, o bien para arriba o bien para abajo, y el universo me ha dicho, compadre, al término medio, vente al término medio que necesitas, estás fuera del equilibrio. Hablo por mí. Sí, hace 3, 4 o 5 semanas yo también tuve un accidente, una luxación, precisamente por un asunto de violación de la ley de la naturaleza y tal, ¿sabes? En un asunto con mi gato. Es decir, estaba tratando de parar algo que no es parable y tal, de la manera en que yo lo quería hacer. Y entonces, bueno, pues tuve un accidente y aprendí. La cuestión es aprender. Sí, no pensar que qué mala suerte o que la vida es injusta o todo el desencadenante que nos viene cuando estamos frustrados. Y una cosa que me gustaría muchísimo puntualizar de esto, insisto, y estoy hablando desde mis reflexiones de mis accidentes, mis golpes, mis no sé qué, que a veces cuando comienzas a estudiar leyes y comienzas a verlo desde esta perspectiva, hay una tendencia que te pasa algo y te automachacas. Y esto no es de automachacarse, no es de coger y decir, oh, qué malo soy, o qué estoy haciendo, o qué me merezco. Eso también es una violación de la ley de la naturaleza. No, por ahí no es el camino, es hacer un alto en el camino, parar, observar y ver qué mensaje me está trayendo el universo. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que adquirir en mi vida? ¿Qué me sobra? Es hacer un stop y pensar. No es echarse culpas ni decir es que me lo merezco. No, porque ahí estás violando otras leyes. Es stop y observación. Sí. La cuestión es hacerlo con gusto y tal y darse cuenta, porque es muy interesante. Es que la ley de la naturaleza, ahí es que la parte emocional e instintiva están metidos en nuestro cuerpo y la ley de la naturaleza habla del cuerpo. Entonces, evidentemente, cuando los escenarios no son agradables, es un escenario producto de haberle violado una ley. Eso es una ciencia cierta, pero que uno tiene que verificar. Y uno tiene que verificar en qué momento se produjo y cómo. Y tal, ¿sabes? Para darse cuenta y, a ser posible, cometer otros errores, pero ya no ese. Es decir, la cuestión es no cometer siempre los mismos errores. O no violar siempre las mismas leyes. Es decir, irse dando cuenta y tal poquito a poco. Y esto no es que de repente ya mañana yo tenga ya una iluminación, no. Esto es poquito a poco irlo verificando. Estoy hablándole a la persona que ha escrito esto en el chat.
No veo yo los chats. Si hay algo más, Ana, nos avisas. Vamos, Jorge, quiero ir Isa, contigo. seguía ¿Hay alguna habiendo cosa más? dudas perdona, seguía habiendo dudas en el chat del por qué sucedía y el para qué sucedía. No ¿El se qué? terminaba de comprender, alguna persona no terminaba de comprender si se viola, por qué sucede o para qué sucede. Bueno, vamos a ver esto. Hay un por qué y hay un para qué. Porque es una consecuencia, no es una causa. ¿Entienden? Hay algo que aprender ahí. Es decir, la pregunta inteligente cuando un escenario muy desagradable se produce, y si además hay dolor físico embarcado, ya lo inteligente es en esos momentos qué tengo que aprender, mucho más que el por qué y el para qué y tal, ¿sabes? En cuanto a los resuelves, ¿qué tengo que aprender de esto? Entonces empiezan a aparecer las respuestas más interesantes. Si preguntas por qué, puede estarlo preguntando el ego y tal, ¿sabes? Como ¿por qué? Y tal, es decir, que es una queja y que es una sensación que hay que tener mucho cuidado, que tenemos todos, de que es injusto. Y entonces es muy difícil salir de esa pataleta de la mala suerte o de la injusticia. Aquí estamos llamando a algo que pueda ser más sereno y que dé más paz, que tranquilice, que no es tan dramático y tal, que lo que habrá es que aprender y ya está, y eso es todo. Y una vez uno ha aprendido, ya todo eso, como decía Jorge el otro día, no se vuelve a repetir porque ya está aprendido. Eso es lo que te viene a decir en la base las leyes universales. Y es que en el momento en que uno aprende, ya aprendió. Y estamos ahora mismo pues, nombrando muy superficialmente las leyes para que bueno, sepamos y tal, que existen y que veamos la ley de la naturaleza, ya lo ha explicado Felipe y tal, consta del cuerpo y tal, y de la salud y del respetar los ritmos. A ser posible, todo lo más posible, Felipe y yo recomendamos ponernos mucho en contacto con la naturaleza, porque es donde se aprende la ley de la naturaleza. O con nuestra naturaleza, es decir, empezar a escuchar el cuerpo, que es donde están escritas las leyes de la naturaleza. Muy bien, Jorge, vamos con la siguiente ley que, como hemos dicho, tiene muchas reminiscencias de la anterior, que es la ley de la armonía, que es la ley de las relaciones, no es la ley... Háblanos un poquito, a ver qué se te ocurre contarnos. Sí, por supuesto, Isabel. Fíjate que yo tengo por aquí algunas notas que había yo anotado cuando estuve estudiando la ley de la naturaleza y que están completamente relacionados con la ley de la armonía, ¿no? La ley de la naturaleza nos habla de la manera en que podemos nosotros aprovechar esta ley para mantener nuestra vida en perfectas condiciones. Para eso es para lo que está diseñada la ley de la naturaleza, para mantener la vida en perfectas condiciones y por lo tanto está muy relacionada con el cuerpo, como tú lo comentabas, ¿no? Con el comer de manera adecuada, con los ciclos de recuperación y de descanso, ¿no? Con el tema inclusive de la sexualidad, ¿no? Para poder de alguna manera revitalizarnos y fluir y estar armónicos, ¿no? Tiene que ver mucho con el atender a las señales que el cuerpo nos está enviando todo el tiempo, ¿no? Señales que buscan autorregularnos cuando nos estamos excediendo de una u otra manera. Lo que pasa es que estamos muy anestesiados y generalmente no hacemos caso a esas señales que nos están enviando, ¿no? O bien por exceso o bien por defecto, ¿no? Por no movernos, como comentaba Felipe, ¿no? Y luego cada vez que se viola la ley de la naturaleza tiene una manifestación bien clara y contundente. Básicamente estamos hablando de enfermedad, de dolor. O sea, cuando enfermamos, entonces de una u otra manera hemos ido en contravía de la ley de la naturaleza, ¿no? Entonces podemos saber que estamos violando la ley de la naturaleza a través de las enfermedades que se van manifestando, ¿no? Inclusive la propia degradación que hemos ido teniendo nosotros a lo largo de tantas generaciones, que al día de hoy ya nuestro ADN o nuestra genética ya viene muy disminuida, tiene que ver precisamente por el mal uso que hemos hecho de esta ley de la naturaleza, ¿no? Por todos los abusos que hemos tenido, no solamente en esa experiencia de vida, sino
nuestras generaciones pasadas, padres, abuelos, etcétera, que hemos llevado el cuerpo al límite y por lo tanto ya nuestra genética se encuentra muy disminuida. Pero aquí hay una cuestión bien interesante que yo tengo también apuntado, y es que este cuerpo físico que nosotros tenemos tiene la sensibilidad o tiene las características adecuadas que nosotros necesitamos para nuestro proceso de aprendizaje. Eso es una cosa bien interesante, porque de una u otra manera, si tenemos ya una genética que pueda tener ciertas características que puedan generarnos alergias o generarnos ciertas condiciones físicas, de alguna manera eso también lo va a aprovechar, como lo hablamos la vez pasada, nuestro destino o nuestra ley de correspondencia para que también pueda ser integrado como un proceso de aprendizaje. Y con respecto a la ley de la Una armonía, que es última cosa, disculpa, es el tema de la autorregulación. Qué importante, ¿no? Es el proceso de contracción-expansión, que es de lo que consta la vida, ¿no? El poder respetar ese ritmo de expansión-contracción, tanto de nuestros órganos internos, es decir, que muchas veces los tenemos a través de nuestros estados emocionales paralizados o constreñidos o expandidos. Es decir, sin que lleven el ritmo natural. Es decir, que las exageraciones emocionales, los ataques histéricos, las dramatizaciones y tal van a tener que ver y tal, tanto en su origen como en su consecuencia, como en su causa, violación de la ley de la naturaleza. Así es correcto. Están hablando mucho de accidentes. Yo quisiera también hacer una matización, ¿no? Yo creo que los accidentes, si bien pueden estar relacionados con este mal uso que hacemos de nuestro cuerpo físico, también muy probablemente está involucrada otra ley que es superior, que la ley de la correspondencia. Ya hablaremos ahorita después, en cuanto concluyamos la ley de la armonía, hablamos de la ley de la correspondencia y ahí podemos ver cómo nos hacemos correspondientes con esas experiencias complicadas o complejas, ¿no? Para nuestra vida, ¿no? Entonces, y La ley vamos de a la entender un poco correspondencia más. no nos va a hablar de lo que nos corresponde, que es lo que nos está pasando. Si lo que nos Así es. corresponde es algo maravilloso, qué maravilla. Si lo que nos corresponde son escenarios desagradables, también son correspondientes, tanto como lo agradable, y neutro, en el sentido de que ni malo ni bueno, aunque nos produzca agrado o desagrado, ¿no? Pero estas dos leyes anteriores a la ley de la correspondencia, y por eso te digo, vamos con la de la armonía, y tal, va a tener que luego mucho ver cómo se manifiesta la ley de la correspondencia. Completamente. Y esas son las dos únicas leyes que son violables, ¿no? La ley de la naturaleza y la ley de la armonía. La ley de la correspondencia creemos que podemos violarla, pero no es así. Ya lo vamos a Lo comentar, ¿no? intentamos, lo intentamos, lo Así intentamos. es, intentamos ir en contravía, efectivamente. Luego viene la ley de Intentamos. evolución y nos pone a cada uno de nosotros en nuestro sitio, ¿no? Pero bien, hablando de la ley de la armonía, como bien comentabas, Isabel, se trata de la ley de las relaciones. Lo que hace la ley de la armonía es que permite la distribución. Es una ley que permite que se manifieste la diversidad y que pueda convivir. Entonces permite que la diversidad se haga presente y que pueda convivir sin destruirse. Es una ley muy interesante porque si regresamos un poquito a la ley de la naturaleza, podemos ver, por ejemplo, la diversidad de los ecosistemas, la diversidad de las plantas, la diversidad de los animales. Es increíble cómo la naturaleza nos enseña cómo en espacios que son muy altos, por ejemplo, sobre el nivel del mar, ¿no? O en espacios que tienen unas condiciones muy complicadas para la vida, aún así ahí se manifiesta la vida. Es muy interesante además cómo según lo comentaba Gerardo, todos los alimentos están diseñados para atender las características de las personas que habitan o que habitaban originalmente en una cierta zona geográfica, ¿no? Hoy día nosotros, por todo el comercio mundial que se da, tenemos a nuestra disposición prácticamente cualquier elemento alimenticio que se plante o que se coseche en cualquier parte del mundo. Hace algunas décadas no era así. Hace algunas décadas era prácticamente imposible poder comer algún fruto o algo que se cosechaba en un continente distinto a donde nosotros habitamos, ¿no? Y lo que comentaba Gerardo es que el universo desarrolla de una manera tan sabia
que estas plantas tienen los nutrientes específicos para la gente que habitaba en esas zonas, ¿no? Y para que pudieran de alguna manera mantener sus cuerpos en perfecta armonía, ¿no? Es algo súper interesante, ¿no? Entonces, esta Fíjate ley que es hablando también de esto, el otro día en un reportaje que se llama Hombre 2.0 que estoy viendo, hablaba de que en determinadas zonas del planeta el bazo, creo que es el bazo, que es lo que contiene la cantidad de oxígeno que uno puede retener tantos minutos antes de tener que respirar, es más grande porque son personas que se ganan la vida y viven en palafitos. Palafitos son casas en el mar y su vida es el mar. Y entonces la naturaleza les ha hecho que uno de los órganos esté más desarrollado en ese lugar, ¿no? Y luego fijaros cómo es el tema de la autorregulación en el sentido de la inteligencia de la naturaleza. completamente Es brutal. brutalmente inteligente, es decir, cuando uno empieza a admirar cómo la naturaleza se manifiesta y cuando uno empieza a entender cómo la naturaleza se manifiesta, da muchísimas más ganas de respetarla. Porque uno Completamente. empieza a honrarla, sí, eso es. Así es, y además lo podemos ver en aspectos súper sencillos en el día a día, en la manifestación de esta ley, Isa, por ejemplo, en el día y la noche, en el ciclo de la día y la noche, ¿no? O sea, en las horas que tenemos luz solar y luego posteriormente como descansa de alguna manera el planeta en esta oscuridad y se refresca nuevamente para el día siguiente volver a llenarnos nuevamente de luz, ¿no? En las estaciones del año, por ejemplo, se manifiesta también esta ley de la armonía, ¿no? En estos ciclos, en todo lo que tiene que ver con ciclos, ahí está presente la ley de la armonía, ¿no? En todo aquello que es dinamismo, movimiento, funcionamiento, ¿no? En todo aquello que convive y que puede relacionarse de una manera armónica, ¿no? Funciona también como lubricante o como amortiguador para que dos fuerzas no choquen y se rompan. Entonces, en ese sentido nos permite hacer relaciones, porque aquí entra algo que ya es propio de nosotros como seres humanos y es la capacidad de hacer acuerdos. La capacidad de que mantengamos dos posiciones que pueden ser en un momento dado completamente diferentes y contrarias, pero que nos respetemos al punto de llegar a un equilibrio, a un acuerdo. Tú dices verde, yo digo azul, y a lo mejor podemos hacer un acuerdo y nos encontramos en el blanco. Ni es tu posición ni la mía. Esto es lo que permite la ley de la armonía, ¿no? El que podamos llegar a hacer acuerdos y manejar pues, los ciclos, los tiempos, el manejo de los espacios, la distribución para que todos tengamos un sitio y un Luego espacio donde también podamos desarrollarnos. el ruido, es decir, las tonalidades y tal que empleamos al hablar, al relacionarnos, al movernos. Es decir, sería muy interesante que miráramos nuestro comportamiento. Así Es es. decir, para ver cuánta armonía estamos llevando a través de nuestro comportamiento. Y ya ni siquiera estoy hablando de lo psicológico, estoy hablando de nuestra presencia y de la estela. O del recuerdo y tal, ¿sabes? De cuando se producen situaciones humanas en que en un momento dado nos vamos bruscamente o entramos bruscamente o gritamos o nos desesperamos, estamos violando la ley de la armonía. Completamente, completamente. Y aquí podemos ver en el caso concreto de nosotros que estamos violando esta ley, particularmente en los resultados que tenemos en nuestras relaciones. Eso. Si observamos cómo vamos ahí con nuestras relaciones, podemos tener el termómetro de qué tanto vamos en contravía de esta ley. O sea, que podemos echar un vistazo y ver qué tan bien o qué tan más o menos vamos con el flujo de esta ley. Y respetar la ley de la armonía, los seres humanos lo tenemos de máster. Es decir, es una gran asignatura. Yo creo que además la tenemos todos, porque todos habremos roto la ley de la armonía en nuestras relaciones y sabemos eso qué consecuencias tiene y lo mal que se siente uno. Cuando de repente además se da cuenta de que es uno quien está violando la ley de la armonía. Y el ego humano tiene además muchas... Es decir, es capaz además, porque esto yo lo he verificado, de hacerte creer que no estás violando la ley de la armonía y estar violándola. Así es. Tiene que ver también con algo, antes de que se me vaya a olvidar la idea, Isa, con la adaptación,
con la capacidad de es. adaptación que tenemos, ¿no? Entonces, ahí también podremos tener un termómetro para medir que también vamos con esta ley, ¿no? Porque ya habíamos hablado de que la naturaleza puede existir o persistir en las condiciones más complicadas que nosotros podamos pensar, pero a nosotros nos cambian un poco el escenario y nos volvemos locos, ¿no? Y no me gusta, y no quiero, y no es lo mío, y no me sienta bien, ¿no? Etcétera, Hacer etcétera. Entonces, resistencia, sí. así es. Esto tiene que ver con lo que decía Felipe sobre fluir. Aquí tenemos lo que es fluir y tal, el hacer resistencia a lo que está ocurriendo es violar la ley de la armonía y tiene consecuencias, por tanto, en la ley de la naturaleza, porque el cuerpo se exalta, se pone en alerta. Si vosotros supierais, y esto se sabe cuando se ha estado muy en contacto con la naturaleza, cómo los animales que no están, vamos a decir, egotizados y tal, cómo es de armónico su comunicación y sus movimientos y sus relaciones, incluso hasta en las conquistas de territorios y de momentos y tal, puedes estar viendo la ley de la armonía. Es decir, que se pueden tener debates, se pueden tener diferencias, que es lo que decía Jorge, que no tenemos que ser todos hermanos y estar de acuerdo absolutamente en todos y así no violamos la ley de la armonía, que no. En absoluto, que podemos estar perfectamente en desacuerdo sin violar la ley de la armonía. Eso es lo que es, vamos a decir, lo difícil, porque lo fácil es pelearse. Así es correcto. Hay una pregunta de Licena Isa que dice, ¿cómo saber hasta dónde soy yo y no el otro también? Y luego lo complementa, si mis relaciones son caóticas es por violar la ley de la armonía, ¿cómo podría yo detectar esto? Aquí, esta pregunta no la hacemos todos nosotros. No, claro, es la pregunta, ¿no? Esto sobre todo lo sabe el cuerpo, niña, y tal, ¿sabes, Elicena, querida? Te saludo y te mando un beso. Esto sobre todo lo sabe el cuerpo y también lo sabe la conciencia. O sea, tú te vas a dar cuenta enseguida si dejas de exculparte o tratar de exculparte y tal, que es otra artimaña del ego que se llama proyección y tal, y que es buscar un culpable a lo que le ha sucedido a uno. Para irse de rositas de no haber violado nada y que a uno le haya ocurrido siendo uno inocente. Esto es precisamente de lo que trata, de lo que nosotros queremos. Decía una cosa muy interesante, espérate Jorge que te interrumpo un momento, sobre este tema, ¿no? Y es, a ver dónde lo encuentro, Es decir, no podemos despertar nuestra conciencia porque es absoluta y totalmente incompatible con ego, pero sí que podemos aprender a limpiarnos del ego y disminuirlo. A mí ves que me ha gustado muchísimo y también viene un poco a colación de que si aquí alguien lo que quiere es iluminarse con esto, pues es bastante, las cosas de palacio van despacio y tal, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos es que iniciar un proceso de ego reducción. Porque el ego es un violador de las leyes universales y nosotros no somos eso y tal. Lo que pasa es que tenemos que aprender a ego reducir nuestro comportamiento, tanto físico como emocional como mental. Y entonces a lo mejor después podríamos tener acceso al espiritual. Lo que no podemos es intentar ir al espiritual sin habernos hecho este trabajo. Y este trabajo lleva tiempo porque está muy poco entrenado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la actitud de Licena es qué tengo que aprender y tal, y empezar a hacerte no culpable, sino responsable o corresponsable de lo que está ocurriendo. Con un poquito de responsabilidad que empiece uno a darse de vez en cuando, no viene mal de ejercicio. No sé si tienes algo que añadir, Jorge, a lo que acabo de decir. No, es muy bien, lo has cuadrado completamente, Isa. Yo creo que por ahí va el tema. Probablemente tenga que ver el otro, definitivo, ¿no? O sea, no podemos sacarlo de la ecuación, pero olvídate un momento del otro, ¿no? O sea, más bien, Claro. o sea, ¿qué tengo que ver yo? ¿Qué La tiene que parte que ver a ti esta te situación corresponde, conmigo? claro. Sí, exactamente, y atender a ello, ¿no? Sí. Y desde luego que las cosas de dos son cosas de dos, eso está claro. Yo solamente quería un momentito y tal ver qué es lo que está pensando Ana Villalobos de todo esto que estamos diciendo y tal, como no podía ser de otra manera. Ley de la armonía, ley de la naturaleza, Ana. Pues que voy a pensar que lo he vivido en mis propias carnes, que
que tienes que aprender a escuchar la naturaleza, a escuchar todas las señales, aprender de todo lo que nos pasa, sin pensar el por qué o simplemente aprender. Ha sucedido, sigo hacia adelante, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿No? Y es súper importante todo lo que se comentaba de la energía vital. Si uno no tiene energía vital, es muy difícil salir adelante. Lo que pasa es que hay veces que creo que con la energía vital, cuando tenemos los pensamientos tan envenenados, no es suficiente, sino hay que hacer un esfuerzo por cambiar esos pensamientos. Yo ahora tengo una amiga que ya, o sea, que si se ha apuntado, que si a yoga, que si va a caminar, que si se toma la jalea real, y aún así llevo un año oyendo, es que estoy muy floja, es que estoy muy floja, es que estoy muy flojita, y yo me dan ganas de decir, es que creo que tienes que empezar a cambiar un poco el pensamiento. El mensaje que le estás trasladando al cuerpo. Claro, al final es un mensaje que le estás trasladando al cuerpo, y no lo digo porque lo vean los demás, sino porque a mí me ha pasado y lo he tenido que aplicar. Al final, si tú estás pensando todo el rato, qué cansada estoy, quiero vacaciones, es que estoy muy flojita, es que estoy muy cansada, es que al final el cuerpo se lo está creyendo. Sí. Se lo cree. Pobrecito, además, porque Claro. fíjate tú que tiene que, pues, está para protegernos. Y si le estamos diciendo que todo va mal, pues entonces se pone en alerta, claro. Se lo cree. Y cuando todo esto que hablábamos del tiempo, pues que a mí pues, me entran mis agobios, ese instinto transmisor que tengo de querer hacer 500 cosas al día, que me faltan horas, me estoy trabajando, porque es algo que me estoy trabajando, el plantearme objetivos a corto plazo y no marcarme una lista interminable de tareas, simplemente pues decir, hoy voy a intentar, me voy a poner 1 hora con el ordenador. Porque si pienso lo que tengo que hacer, nunca me pongo. Y si me pongo, nunca lo hago, porque me estresa. Entonces digo, me voy a poner 1 hora concentrada y después de 1 hora, haga lo que haga, termino. Es un ejercicio que a los que tenemos este instinto de querer acaparar el mundo, es muy frustrante, ¿no? Porque queremos hacer, nos faltan horas al día, y es uno de los ejercicios que, bueno, que a raíz de accidentes y cosas que te pasan en la vida que de repente te paran, que hace un momento estaba hablando con Stephanie Ávila, que nos está escuchando, de esta situación, ¿no? Que de repente si no te paras, pues el universo le para. Pues aprendamos de eso, ¿no? El por qué no hemos escuchado estos mensajes, por qué nos han parado, y luego no es me paro y me cruzo de brazos porque me estreso, no, cómo voy al día a día, cómo me planifico las tareas o cómo planifico lo que hago y no sentirme culpable porque un día esté viendo la televisión, que esa es la clave. Eso es. La culpa. La culpa es otro de los territorios favoritos del ego. La mala suerte, la injusticia y la culpa. Y tal, ahí se lo pasa a pipa. Hay una cosa que se me ha ocurrido y he asociado a raíz de lo que dices, Ana, y es una ley y tal, que bueno, ya daremos las leyes de la vida cotidiana porque ahí esas las vamos a entender mucho mejor y van a clarificar mucho más estas. Hay una ley de la advertencia. Y hay una ley de la advertencia que si nosotros repasamos todo lo que nos ha ocurrido horrible y tal, ¿sabes? Ha sido previamente advertido. Vamos, sí. Lo que pasa es que jugamos con la loca de la casa, que es la mente y tal, y no nos enteramos de nada. Y en piloto automático, como decía Felipe, y tal, ¿sabes? Con la máquina desengrasada, y entonces, bueno, pues ocurre lo que pasa. Entonces es muy interesante no empezar a ver advertencias todo el tiempo, porque entonces va a ser el ego el que va a acaparar esta... Tampoco hay que obsesionarse, pero es verdad que a veces nos pone la naturaleza mensajes con carteles de neón y luces fluorescentes y no los vemos. Y no los vemos. Y no los vemos y están ahí. O simplemente... Y en las relaciones anda que no hay advertencias. Muchísimas. Solo hay que saber observar, no obsesionarse, sino observar. Pero ¿y para eso cómo trabajamos? ¿Y qué te dice el cuerpo? ¿Y cómo podemos trabajar eso? Cosa que también lo hablo porque me lo tengo que trabajar todos los días, es observar. O sea, lo que no puede ser es que tenga un árbol delante de mis ojos todos los días y de repente le hayan salido las manzanas ya y no me haya enterado del proceso de las flores, de las hojas. O sea, es muy importante que observemos lo que tenemos alrededor, pero con una observación consciente.
La conciencia toma muchísima energía del cerebro, ¿eh? Y entonces pues es muy interesante, desde luego. Yo también me quedé muy impresionada de no haberme dado cuenta de un pino que tenía a 3 metros y tal después de 14 años, ¿eh? Debo decirte que ahí también se me cayeron unos palos, ¿sabes? Es decir, digo, madre mía, ¿cómo voy? Qué pena. Lo que me he perdido además, ¿no? Pero sí que es interesante el empezar a darnos cuenta y utilizar el cerebro en las cosas, vamos a decir, fundamentales que tenemos ahora como objetivo, porque si no el cerebro se nos puede poner en huelga, porque chupa mucha energía el cerebro, con lo cual pues la conciencia no tiene que ser la conciencia todo el tiempo. El piloto automático está bien para ahorrar energías y porque sabe hacer muchas cosas el cuerpo sin tener que pensarlas. Y esto es muy importante. Y para cuando vayamos a poner foco, sabiendo que el cerebro consume el 30% de la energía vital, pues tener energía sobrante, porque si no, no vamos a poder poner foco y no vamos a poder hacer lo que llaman bajarse al cuerpo, es decir, hacer presencia. Entonces, hacer presencia está muy bien para no violar la ley de la naturaleza y de la armonía, el elegir en qué pone uno foco. Y, por ejemplo, uno puede poner foco en cómo le va relacionalmente, que es en lo que te he dejado justo, Jorge, antes de decirle a Ana, ¿no? Es decir, la ley de la armonía es las relaciones y ponerle foco a las relaciones complicadas. Jorge, ¿estás por ahí? Sí, 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 completamente, Isa. Completamente. Tenía apagado mi micrófono. ¿No? Ya. Sí, completamente. Completamente es ahí. Es ahí donde se manifiesta y donde es más evidente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las relaciones, que podemos comernos muchísimo la cabeza, ¿no? Que sí, que sí, no, pero realmente si miramos objetivamente qué tal vamos con las relaciones, ¿no? Y hablando de las que tenemos más a mano, ¿no? Pareja, padres, hermanos, compañeros de trabajo, amigos, etcétera, pues creo que puede ser un buen termómetro para saber qué tan bien vamos o qué tanto nos falta para poder integrarnos o fluir con esta ley. Y aquí pone lo que ataca, lo que se ataca se defiende. Sí, es Y muy eso, interesante esto, sí. claro. Entonces, esto es además también producto de la ley de la naturaleza, y tal, es instintivo, ¿no? Entonces, una de las cuestiones de las relaciones es no atacar. Es decir, no invadir la relación con algo personal que viole la proxemia, que viole la energía vital, que sea desafortunada en el tiempo. Es muy interesante el poderse ganar el espacio del debate y el espacio de la relación o el espacio de la conversación difícil para que fluya esa conversación, porque si no va a ser imposible. Esto nosotros los psicólogos lo vemos en consulta todo el tiempo, es decir, y es lo que enseñamos a ser oportuno y pertinente. Hablando de oportuno y pertinente, Isa, y relacionándolo con el 4, el apartado 4 ahí que dice que solo el amor puede transformar las bestias en hombres, ¿no? Que yo me recuerdo que hay un documental en Netflix que se llama Mi maestro el pulpo y que lo recomiendo ampliamente, ¿no? Para quien tenga la posibilidad y la correspondencia de verlo, ¿no? Porque es un fotógrafo que establece, aunque parezca imposible, una relación con un pulpo, ¿no? Y es súper interesante. Durante todo un año, 365 días, va a visitarlo todos los días, ¿no? Y tiene que ver mucho con esta danza que se va creando para que él pueda ser recibido y pueda de alguna manera ser aceptado en el espacio del pulpo. Súper interesante, la verdad me encantó. O sea, se me alinearon los 7 chakras, como dices tú, ¿no? El pulpo es que es increíble porque hemos estado hablando del pulpo y tal. ¿Te acuerdas, Felipe, que estuvimos hablando de que mi hermano tenía una relación con un pulpo y pusimos incluso un pequeño extracto y tal, ¿sabes? De su jugueteo con el pulpo. Sí. Y luego cómo violó la ley de la naturaleza y de la armonía y se lo contó a todo el pueblo y mataron al pulpo y se lo comieron delante de él. O sea, fue algo tremendo y tal, ¿no? Gracias, Jorge. Es que nos parecía, sí.
de verdad que lo recomiendo muchísimo, Isabel. A mí se me abrió el corazón, no sé cómo decirte. Bueno, tampoco es que sea tan difícil, ¿verdad? Pero es verdad que lo disfruté muchísimo y lo recomiendo, sobre todo porque tiene que ver mucho con esto, con estos postulados de que todo lo que se ataca se defiende, ¿no? Y cómo cuando uno realmente se pone en un modo neutral puede interaccionar de una manera completamente distinta con Claro, los demás. porque el amor es más neutralidad que otra cosa. Es decir, porque creemos que es un sentimiento de afecto y no lo es. Es un respeto y tal, ¿sabes? Una de las cosas que estamos haciendo es aprender a amar, no lo sabemos hacer. Y precisamente esa falta de amor como concepto, vamos a decir, tal y como lo vamos a ir definiendo poquito a poco, esto es lo que viola la ley de la naturaleza, el pensar que es amor, porque es que yo te quiero, o porque si tú me quieres y yo te quiero, las cosas del querer las confundimos con el amor. Y entonces en la ley de la armonía, a través de las relaciones, nos damos cuenta por nuestros resultados muchas veces cómo estamos equivocados. Ahí es donde luego es la comprensión la que evita la destrucción. La destrucción, la separación, el contencioso, las hostilidades, las agresividades, el yo tengo razón y una serie de cuestiones que interfieren en la ley de la armonía en nuestras relaciones que francamente las dejan destrozadas algunas. Estamos violando leyes si nos va mal en las relaciones. Y fundamentalmente esta, que es la que se enmarca y tal en el cuadro de que las consecuencias es la lectura de qué tal vamos con la ley de la armonía. Y luego tenemos la ley de la correspondencia, esta jodida ley de la correspondencia, ¿verdad, chicos? Y tal, porque esto es bien jodida. Llevamos peleándonos con ella, llevamos décadas peleándonos con ella, ¿no? Es decir, es muy difícil pensar que lo que uno tiene es lo que a uno le corresponde y que lo que uno no tiene es porque no le corresponde, porque estamos llenos de deseos, de quereres, de ilusiones es decir, de ideas locas. En la que preferimos ser otro diferente a quien somos, en otra situación diferente a la que somos y con otras coordenadas diferentes en las que estamos. Incluso hasta con otra raza diferente y con otro tipo de papá y mamá diferente. Es decir, aquí la queja ya adquiere grados de barbaridad y tal, ¿sabes? En la que estamos continuamente violando esta ley y sufriendo, por tanto, porque la violación de esta ley sobre todo produce un enorme sufrimiento. Que fundamentalmente en el taller de aceptología, en el que hemos estado como seis miércoles dándole que te pego, con esa jodida también aceptología, es la actitud que esta ley nos llama a aplicar en nuestra vida. Y en la que podemos ver claramente y tal que toda situación es un aprendizaje. Verás, tú lo que decías antes, Jorge, sobre que no sabes si esta ley es violable, se me ha ocurrido, por ejemplo, el que si yo le presto dinero a una persona que puede ganarse ese dinero por sí misma, no estoy violando la ley de la correspondencia. Sí. Sí, efectivamente, efectivamente, tiene razón, Isabel, tiene razón. La estamos violando porque no estaba dentro de su diseño de esta persona el hecho de que tú interfirieras su proceso. Y es verdad que podemos hacerlo. Lo que pasa es que la ley de la evolución permite que se viole la ley de la correspondencia, pero hasta cierto punto. O sea, llega un momento en el cual ya no lo permite más y entonces nos cae todo el peso de la ley. Nos cae, por Entonces, ejemplo, una ruina personal. o sea, lo puedes hacer una vez, 2 veces, 3, a lo mejor 8, 10 veces, ¿no? Pero llegará a la 11ª, donde como bien lo comentas, o sea, te cae el peso completamente para que dejes de hacerlo. Y antes te van cayendo pesitos y es que realmente es la mejor manera de hacer enemigos y tal, ¿sabes? Con lo cual también estamos violando la ley de la armonía y tal, ¿sabes? Que es la ley de la bidireccionalidad en las relaciones. Que es ponernos por encima de, en un momento dado, o poner al otro por debajo de.
Eso es también muy interesante y es una de las violaciones de la ley de la correspondencia a la que nos lleva un arquetipo que es el del bueno. Es decir, el ser bueno y tal, ¿sabes? Como un valor. Y entonces la ley de la correspondencia es muy jodida porque te quita, vamos, no, te quita, no, te demuestra y tal que el bueno no es tan bueno. Que el bueno es ignorante, sí, ignorante de la ley. Y eso es muy duro y tal para quien piense que se es más santo quien sufre o que darlo todo y no querer recibir nada es un valor, cuando es la violación de la ley del dar y el recibir, que también es otra de las subleyes de la vida cotidiana que vamos a también a exponer en esta misma propuesta. No sé si hoy, yo creo que no nos va a dar tiempo a entrar con las subleyes, pero en otro momento. Y en el segundo postulado es el empezar a asumir la responsabilidad de lo que a uno le ocurre. Es decir, en qué estoy fallando, en qué me he distraído, en qué me he cabreado, en qué es lo que es obvio que yo no haya visto o de lo que yo no me haya dado cuenta. O qué es lo que incluso he hecho para abonar y tal, ¿no? En unos resultados desastrosos. Es decir, también te viene a decir esta jodida ley que hay una justicia intrínseca y tal en lo que te ocurre a ti, que no mires lo de la justicia de los demás, sino la tuya. Porque esta ley siempre nos lleva a decir que si entonces es justo y correspondiente que las personas sufran o sean tal, ¿no? Entonces esta ley te dice, no, mira lo tuyo y tal, porque quien eres correspondiente con esta ley eres tú. Porque provoca muchísimas quejas. Anda que no hemos emitido quejas nosotros hablando de esta ley y no han salido libros de leyes por la ventana en un momento dado, sobre todo en épocas más jóvenes y más reactivas, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa, Isabel? Que esta ley viene a caballo o viene montada en un caballo que se llama destino. Nosotros la sesión pasada hablamos de estos tres aspectos, ¿no? Que configuran el universo, que es destino, misión y función. Y en el caso específico del destino lo habíamos definido como el pensum o como un diseño pedagógico que tiene una intención de aprendizaje para nosotros, ¿no? Entonces, también decíamos, haciendo un recuento de la sesión pasada, que en nuestro destino se encuentran diseñadas o establecidas aquellos aprendizajes que nos faltan para complementar nuestro desarrollo en conciencia. Entonces, hay gente que pues, es más sensible al tema de pareja, otro más sensible al tema económico, otro más sensible al tema de su cuerpo físico. En fin, cada uno tenemos por ahí nuestro tema a trabajar, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la ley de la correspondencia es asociarse con el destino y entonces va a crear condiciones de tiempo, de espacio, de lugar para que se haga manifiesta estas experiencias que nosotros necesitamos. Entonces, si yo tengo un tema sensible en el área de la pareja, de las relaciones íntimas, pues a lo largo de mi vida seguramente se van a crear ciertas condiciones pues para que yo me asocie o para que yo intime con pues personas que van a tener características que me van a contrastar y que van a hacer que yo extraiga ese aprendizaje que me hace falta. Y así para todas las cosas. Porque esta ley habla también de que las relaciones que tenemos son relaciones que nos corresponden. Es decir, que en las que en un momento dado necesitamos extraer un aprendizaje fundamental. Es decir, haya ido desde nuestro punto de vista bien o haya ido desde nuestro punto de vista mal, que generalmente hay un problema en las relaciones en la humanidad y eso yo creo que todos nos hemos dado cuenta, ¿no? Es decir, hay como un desajuste relacional entre los humanos, tanto en petit comité como en gran comité, como habremos visto también por el telediario continuamente. Entonces, aquí estas tres leyes están directamente relacionadas con las explicaciones que nos da la vida de las cosas que necesitamos aprender. Sí, así es. Fíjate que Elisena está haciendo una pregunta muy interesante, Isabel, y más bien una solicitud. Menciona que si podemos relacionar esta ley con los temas de trabajo y los accidentes. Sí, yo sí que encuentro una relación directa, ¿no?
Primero, con el tema del trabajo, ya habíamos hablado que la función es aquello que yo hago y que me genera un recurso económico, ¿no? Da igual si sea lo que yo estudié o no, sino es simplemente aquello que yo hago para ganarme la vida, lo que me da recursos. Y en ese sentido, lo que va a hacer la ley de la correspondencia asociada con el destino es colocarnos generalmente en situaciones que van a ser reto para nosotros, ¿no? Es decir, nos coloca en trabajos que no nos gustan, para decirlo de una manera sencilla y no complicarme demasiado, ¿no? En la mayoría de los casos a nosotros nos colocan en funciones o en trabajos que no son de nuestro agrado, porque ahí es donde vamos a tener mayor oportunidad nosotros de crecer y de desarrollarnos. Y en muchos casos sucede que cuando uno deja de luchar contra esas funciones que no nos gusta, deja de quejarse, deja de decir que esto no es lo mío, ¿no? Y puede encontrarle un valor, generalmente lo que hace la vida es que te saca de esa situación y te coloca en una situación, en una función donde te sientas más a gusto, donde puedas disfrutar mucho más, pero siempre y cuando tú hagas ese trabajo. Si no haces ese trabajo, ya te podrás quejar, ya podrás patalear lo que tú quieras, que así pueden pasar 20, 30, 40 años y te va a mantener en una situación de estas características de frustración. Ahora bien, tú puedes renunciar, ¿no? Y puedes moverte a otro empleo y muy probablemente te encuentres con características similares. O sea, es decir, hasta que tú realmente no hagas ese trabajo de poder disfrutar aquella función que la vida te ha colocado a hacer, es que muchas veces no puedes realizar otro tipo de actividades. Entonces, ahí es donde se presenta la ley de la correspondencia Y llegar a y la el ley de la destino correspondencia. relacionado. Sí, es el Exactamente. jefe que te corresponde, es el vecino que te corresponde, es el compañero de pupitre de trabajo, de pool que te corresponde. Y entonces, bueno, pues a ver cómo hacemos ahora y tal para que las cosas vayan bien, estemos tranquilos y podamos relacionarnos, porque es lo que corresponde. Y además, como de repente además te cae la ley de la correspondencia, ¡paf! Y tal, ¿sabes? Y ya muy poco más que discutir. Sí, 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 de No le cae a acuerdo. uno la ley de la correspondencia, es que es poco más, las cosas son como son. Lo Ahora, que con ocurre respecto a es lo que ocurre. Así es. Y con respecto a los accidentes, ya lo había comentado Isabel, se encuentra antes de esta ley de la correspondencia y de la armonía, se encuentra la ley de la advertencia, que dice que a nadie le ocurre nada grave sin haber sido advertido previamente, ¿no? Lo que pasa es que la vida nos manda mensajes y mensajes y mensajes y no nos enteramos. Estamos tan No, dormidos, tan anestesiados que no nos damos cuenta. Ya lo último que hacen es escribirte en las nubes. O sea, ya lo último es que te ponen un mensaje gigantesco en el cielo. Ya si no lo ves, pues que cataplam. Es cuando generalmente se ahí presenta el está el accidente. pensamiento mágico y tal del todo se andará, las cosas van a cambiar sin yo cambiar, bueno, a lo mejor es solamente un momento, es decir, todo con tal de ir postergando y postergando y postergando y tal, a lo mejor decisiones muy importantes que tenemos que tomar para que cambie un poco también el tercio de nuestra vida. No estemos rodeados de problemas o con problemones, ¿no? Porque cuando ya uno cede, porque esto se trata de ceder, y esto Felipe lo insiste muchísimo también hablando de la ley de la naturaleza y tal, ¿no? Y Gerardo lo decía, quien cede gana. Ceder quiere decir dejar de patalear, dejar de quejarse, y enseguida intentar ver con objetividad lo que está ocurriendo y qué aprendizaje hay detrás, sobre todo cuando saltan las alertas en una familia, en una pareja, bueno, todas las alertas que puedan saltar, ¿no? Que no solamente tiene que ver con las relaciones, pero que en el tema de relaciones también funciona la ley de la correspondencia. Y la madre que tenemos es la madre que nos corresponde. Y nuestro trabajo consiste en aceptarla y honrarla. Y que no, si no la aceptamos y la honramos y tal, entonces tenemos un problema y vamos a sufrir. Es decir, porque es la madre que nos corresponde. ¿Y qué tengo yo que aprender para poder aceptar? O a mi marido, a mi mujer, o a mi hijo y tal, son correspondencias. Pero luego también los trabajos, las funciones, el destino, lo que hablaba y tal, ¿no? Esta es una gran pataleta, ¿verdad, Jorge? Es tremendo y tal como pataleamos cuando no hacemos lo que nos gusta.
Completamente, completamente. Y, por ejemplo, esto está muy asociado y voy a mezclar un poquito de enneagrama aquí con el tipo 4, que es el que generalmente se pelea durante toda su vida con la función que le corresponde hacer, ¿no? Y Gerardo era muy, muy claro, muy enfático en esto, ¿no? Porque muchas veces el 4 quisiera trabajar en cosas que sean más sensibles, artísticas, humanitarias, bellas, estéticas, ¿no? En fin, llámale como quieras, ¿no? Y Gerardo decía, por ejemplo, es que a lo mejor un 4 quisiera estar toqueando el piano, ¿no? Y la vida le coloca como funcionario en un despacho, ¿no? Vestido de corbata y en un horario completamente establecido, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, para otra persona puede ser también destino trabajar tocando el piano, porque a lo mejor él puede amar muchísimo tocar el piano, pero sin embargo va a tener mucho conflicto con sus compañeros, va a tener unos compañeros que le van a confrontar muchísimo, o va a tener mucho conflicto con el director de la orquesta, etcétera. Es decir, que en realidad ahí donde estemos nosotros, la vida nos va a colocar un aprendizaje, nos va a colocar un reto. Lo interesante también a tener claro es que generalmente el nivel de intensidad de los retos que nos ponen, para poner una escala del 1 al 10, a lo mejor la vida tiene un diseño para nosotros en el cual el nivel de intensidad está establecido en 2 o 3. Y nosotros por necios nos hacemos correspondientes con experiencias 6, 7 u 8, que es cuando nos pasan accidentes o cuando nos pasan cosas muy graves, porque nosotros hemos sido muy necios o muy tercos a las experiencias que nos habían colocado y que generalmente eran mucho más sencillas y más llevaderas. Pero nosotros por resistirnos a ellas las hacemos más fuertes. Las hemos complicado, efectivamente. No se nos ha tenido que decir por otra vía y tal, ¿sabes? El mensaje que se nos quería trasladar. Que a veces nos tiene que estallar una bomba en las manos y tal para que nos enteremos, ¿no? Y entonces, estas son cosas y tal que, bueno, pues que si no nos enteramos va a ocurrir, ¿no? Pero a mí me gustó mucho, aunque a veces he sospechado que no sea verdad, pero es una mera sospecha de mi ego, el último de nadie es sometido a experiencias más poderosas que su capacidad para hacerles frente. Y sin embargo, siempre, a pesar de haber llegado a momentos límites de experiencias, o sea, decir, mi experiencia es que he salido de ello, luego sí se podía, aunque mientras tanto yo hubiera estado pensando que esto no se corresponde mucho con lo que me está ocurriendo. Es decir, que las leyes universales les da igual tu opinión. Las leyes universales. El mientras tanto es el que es durísimo, Isa. Y cuando estamos en el mientras tanto, generalmente no entra o no tenemos capacidad de que nos entre información de esta índole, ¿no? Es como, es a toro pasado, cuando ya podemos ya verlo, revisarlo y comprenderlo. Pero del mientras tanto es muy duro. E incluso verle el sentido e incluso también ver cómo yo me metí ahí. Aunque yo no fuera consciente de ello, es decir, cuánto he tenido que hacer para que me estalle la bomba en las manos, es decir, incluso oposiciones al Estado Mayor, a veces, que uno no se da cuenta y se da cuenta a posteriori. Pero si nos damos cuenta a posteriori está bien porque ya vamos verificando. Sí. De lo que trata esto. Yo creo que pudiéramos quitar ya el PowerPoint, Isa, porque nos quedan 15 minutos. Hay una pregunta brutal ahí de María Collao que todavía quedan leyes, chicos, así que hasta el miércoles que viene quedaremos más leyes y tal, pero que quedan leyes. Sí, hola, bueno, ya os veo a todos, que no veía nada. Cuando se me pone el PowerPoint de compartir pantalla no se ve nada. Sí, pues fuertecito todo, chicos, esto, ahí están las leyes, todo el tiempo, son principios inmutables. Es decir, no va a haber manera de luchar contra ellas, perdón, va a haber manera de luchar contra ellas, pero con consecuencias, con resultados. ¿Cuál era la pregunta, Jorge? A ver, te la leo, Isa. Dice, hay situaciones complejas de entender que son correspondientes, como por ejemplo que un niño pequeño muera. Según esta ley, los padres debían aprender algo. El suceso no es casual. Si esos padres lo hubieran aprendido antes, ¿se hubiera evitado esta muerte? No, ni idea y tal. Yo cómo me voy a meter a analizar algo que no tengo absolutamente ni idea y que pertenece a un asunto ajeno completamente a mí, en el que yo, pequeñita ser y tal, ¿sabes? Porque conozco la ley de la correspondencia, me vaya a atrever ni siquiera a analizar, así como ninguno de nosotros. Y una de las cosas y tal es que quien es correspondiente con leyes es correspondiente con esta información. Y esta información es correspondiente con uno, no para analizar lo que le ocurre a los demás, que es la tendencia que solemos tener siempre que nos fastidian las leyes.
Y yo lo he hecho y tal, ¿sabes? Y lo he visto cómo se ha hecho y tal a lo largo de... Yo hubo un momento incluso que pensé no estar preparada para impartir las leyes y tal, pues porque de repente pueden provocar y tal este tipo de cuestiones, ¿no? Pero, sin embargo, y tal, es decir, la ley de la correspondencia se ha dado. No sabemos ni por qué, ni para qué, ni en qué momento, ni qué ocurrió, ni qué se organizó, ni qué ocurrió. Y en cualquier caso, qué dolor tan espantoso. El dolor, desde luego, está garantizado. La cuestión es el sufrimiento, que es opcional. Es una frase muy gastada, pero que yo creo que cobra ahora mucho sentido. En esta vida se pasa mal, hay dolor. Lo que pasa es que tú ahora fíjate en ti y en tus correspondencias y tal para poder entender e ir ampliando otras correspondencias que no te compete corresponder. Y es doloroso y tal, y lo sé y tal, pero eso no sé, Jorge, si es que lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? El tema de cómo de repente... entonces la física está mal hecha. Porque quien más sabe de física, más sabe de Dios. Y eso es algo que hemos aprendido. Es decir, aquí son leyes universales, leyes. Una de las leyes es que la manzana cae para abajo en vez de para arriba, por mucho que queramos que caiga para arriba, cae para abajo. Entonces podemos decir, pues qué mal está hecha la ley. Bueno, pues es tu opinión, pero es la ley. Isa, una Chicos, cosa. sí, adelante, Felipe. Evidentemente, jamás nos meteremos en pensar en los otros, pero esta pregunta que ha hecho esta persona, María, sobre la muerte de un niño, siempre que se habla de la ley de la correspondencia, siempre sale esa pregunta. Siempre sale. Muerte del niño, sí. Siempre. A veces sale muerte del niño de hambre. Yo sí contesto lo primero siempre, como has contestado tú, y luego hago una reflexión que yo en mi día fue la que me hice y me ayudó muchísimo a comprender, y es como que yo conozco casos de personas que se les ha muerto su niño y de eso han sacado cosas positivas, han creado una asociación, han creado una fundación, evidentemente han pasado su dolor, su tristeza, su historia, pero de eso han creado algo. Y otras, pues que se quedan toda la vida lamentándolo. Entonces, es el trabajo de cada uno cómo lo haga y cómo vea que le venga la vida y cómo eso lo tenga que utilizar como una herramienta para crecer, que es durísimo, sí, pero todos conoceremos casos de gente que ha salido de ahí y que ha sacado cosas en positivo de eso, después de pasar el duelo. No, que han aprendido a amar, nada más y nada. nada. Han aprendido. Pero bueno, de todas formas, insisto que es que no, es decir, es absolutamente imposible y tal, mirar las correspondencias ajenas, de verdad. No está la ley hecha para eso. Los psicólogos, que nos fijamos más y tal, porque generalmente no suelen venir las personas que están pasando por un momento hecatómbico y tal, ¿no? Pues que conocemos las leyes, estamos mirando a ver qué ley está violándose. Por supuesto que sí. Y hay veces que se da información y hay veces que no, sobre leyes y tal, depende. Yo de todas formas la doy gratuita y espero, y se lo digo a todos mis clientes, vamos a dar leyes y tal, ¿no? Porque se avanza mucho en psicoterapia cuando se conocen las leyes. Y en la vida. Se hace uno menos resistencias y cede uno antes. Cuando yo he ido al psicólogo es porque he violado leyes. O sea, no sé, es que aquí no se libra nadie. Y bien, bueno, pues entonces esto se queda como la gente así mirando, joder, esto de las leyes, me cachis en los monos y tal, ¿sabes? Ahora verás tú, yo violadordeleyes.com y todas estas cosas, sí, somos violadores de leyes y tal, bienvenidos al club y tal, vamos a intentar dejar de violarlas. Por eso estamos aquí. Eso no quiere decir que las vayamos a dejar de violar, ¿sabes? Pero por lo menos lo vamos a intentar. Y a lo mejor alguna no violamos de repente. ¿No? Con hacerlo con conciencia es un primer buen paso. Darse cuenta de cuando la violamos, efectivamente. Que es
y vamos a decirlo con un pequeño sentidito del humor continuamente. Y además pasa que tú y yo lo hacemos mucho, que cuando te das cuenta y eso, luego viene bien tener gente y luego echas las risas y te ríes de lo que has hecho y te viene muy bien. Me viene bien, y además es que las leyes sin sentido del humor a partir de un momento dado se pueden convertir en una lata. Sí. Es pensar en humanitos, todos violadores de leyes, vamos juntos intentando no violarlas y listo y tal, ¿sabes? Y de vez en cuando se consigue. Vais a ver cuando tengamos los primeros éxitos y tal, y como dice Felipe, porque lo habremos hecho muchas veces antes, pero no nos hemos dado cuenta de que lo hemos hecho. Entonces ahora cuando empecemos a tener nuestros primeros éxitos y nos demos cuenta, nos vamos a poner súper contentos, porque además esto da una impresión de liderazgo, o sea, de valoración de uno mismo, que es que muchas veces nos falta. No estoy hablando de autoestima, estoy hablando de cuánto uno y tal confía en uno mismo. Y de cuánto tiene uno de valor y tal, que es una de las cosas que más ansiedad produce. El de repente darse cuenta de que, bueno, y tal, que uno aprende a ceder, que uno aprende a no meterse en discusiones interminables y que no tienen ningún fin, y en cuanto uno aprende qué es lo que está pasando en mi relación. El elegir una persona cuya relación sea complicada, para hacer prácticas. Es así como se empiezan a aplicar las leyes, eligiendo objetivos y tal, o sea, es decir, cosas que se presenten en estos momentos en vuestra vida y que pueda ser un problema. Un conflicto que tengan enquistado, Isa, durante 10, 15, 20 años, ¿no? Y que no lo soltamos y no lo soltamos y no Y lo que se soltamos. repite y que se repite y que se repite y que a veces le estalla a uno en las manos. Y entonces no pasa nada tener un problema, está muy bien tener un problema y tal, ¿sabes? Porque así aprende uno a resolverlo y se hace uno más inteligente relacionalmente. Menos pasional, ¿sabes? Menos exagerado, más visible, más transparente. No pasa nada, además, cuando se le pierde el miedo a la culpa, es una maravilla. Que esta es una de las cosas que las leyes nos van a ayudar, nos van a apoyar, perderle miedo a tener culpa. Porque la culpa no existe. Y bueno, chicos, pues venga, ánimo, vamos con ello. ¿Alguna pregunta más en el chat que sea contestable en estos últimos 4 minutos? No. ¿Está todo listo para despedirnos? Ya no hay más cosas en el chat. Muy bien, estoy viendo caras conocidas muy queridas y además estoy viendo también gente del máster, estoy viendo a Nicole, por ejemplo. Yo creo que alguna vez te he visto más, ¿eh? Estoy viendo a Pino también, estoy viendo a Inés, hombre, sí, mi queridísima, está por ahí también, Geno, Emma, María Egea, Ana Ponciano, Menorca, siempre besos para Menorca, os quiero. Y para todos los demás también, bueno, pues Felipe, nos despedimos, así que hasta el próximo día. Hasta la próxima y seguiremos macerando el tema. Ana, adiós.